Ok, entonces todos están aquí viendo el campus. Correcto. Ok, entonces hoy vamos a ver el tema 6, que es la unidad 6. Vamos a ver la introducción a lo que es la robótica, vamos a ver la clasificación y otras características. Y después, la próxima semana, vamos a trabajar con el simulador. Y va a quedar una pequeña tarea. Después de esta conexión, si no lo han visto, les tocaría a ustedes ver estos videos de un ejemplo de robots industriales de diferentes fabricantes. Es un video corto, pero muy interesante, de que muestra las capacidades de los robots industriales, que es lo que nos vamos a enfocar nosotros. Y también aquí les agregué una ficha técnica de un fabricante de robots para que ustedes tengan una idea de cómo es que se solicitan o se piden las partes y un robot como tal para lo que es un proceso industrial. Entonces, y les queda para después de la conexión, si no la han revisado ya. Okay, entonces, entrando ya en el tema, vamos a hacer la introducción a la robótica. Primero empezamos con la definición. ¿Qué es un robot? Al final nosotros podemos encontrar muchísimas definiciones, pero al final, bien que mal, hay ciertas similitudes entre ellas. Tienen ciertos puntos en común. Al final, si vemos esta definición de la parte de la Asociación de Industria del Robot o de robots, un robot es un agente reprogramable. Hay un punto importante, multifuncional, un manipulador diseñado para mover materiales, piezas o dispositivos especializados, con una variable de movimientos programados para la realización de una tarea. Entonces, esto es como así lo define Robotics Industry Association. Y ahorita como vamos a ver, es parte de varios puntos similares a otras definiciones, o tiene partes similares. Entonces, si vamos a otra definición, un sistema que existe en el mundo físico, en nuestro mundo como tal conocemos, el mundo físico, y que autónomamente, o sea, de forma autónoma, de forma independiente, sin necesidad de que un ser humano lo guíe, sensa su medio y actúa sobre él. Esa es una definición un poco más general, incluso está un poco más ambigua, pero igual define algo importante, que es autónomamente y que sensa su medio ambiente y actúa sobre él. Entonces, son dos definiciones, tienen sus diferencias, pero ambas tienen también sus particularidades o sus similitudes en ciertos aspectos. Y si vamos a buscar otras definiciones, también vamos a encontrar muchas partes similares, como por ejemplo manipulador, como automático, o como que realiza trabajos específicos. La parte reprogramable también es algo importante, pero al fin y al cabo son definiciones. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Igual, vamos a encontrar una gran cantidad de opciones de clasificación, pero las principales formas son estas 4. Si son estacionarios o móviles, por el número de ejes, o también por el grado de libertad, y por el tipo de movimiento, si son movimientos lineales, rotacionales, y al final también si son servo o no servo actuados, que es algo importante en la parte de control. La gran mayoría de los robots actualmente son servo actuados, pero obviamente van a existir algunos casos no muy comunes de no servo actuados. Y ahorita vamos a ver qué es esto de servo. Ok, robots estacionarios y móviles. Los robots estacionarios están colocados de forma firme a alguna superficie. Esos son los estacionarios. Están colocados ya sea al piso y ya están anclados, o están colocados al techo o a una pared. Y las principales aplicaciones son para soldar, para pintar, para ensamblar, para empaletizar, para inspecciones y pruebas. Entonces, estos tipos de robots vamos a verlos mucho en líneas de ensamblaje de vehículos o de piezas o de maquinaria. O también vamos a verlos en algunos casos donde se utiliza para empaletizar. Por ejemplo, me parece que aquí tenemos a María, que trabaja en Facasa. En Facasa tiene un robot similar a este para empaletizar.
Entonces, es una aplicación que lo vemos por aquí cerca. En cambio, los robots móviles son más utilizados en aplicaciones de transporte de materiales. Se utiliza más que todo en la parte logística. Entonces, ese tipo de robots móviles tienen una función muy específica que es transportar cargas del punto A al punto B, pero de forma automatizada. Y vamos a verlo mucho por ejemplo, si pueden buscar videos de los almacenes de Amazon o almacenes de empresas ya bastante avanzadas, vamos a encontrar que ese tipo de mecanismos o ese tipo de robots son bastante comunes. Otra de las formas de clasificación que vimos es por el número de ejes. Entonces, por acá tenemos este robot que es estacionario, pero también lo podemos clasificar dentro de la gama de estacionarios o de la gama igual de otro tipo por el número de ejes. Entonces, se pueden clasificar por el número de ejes. Entre más ejes, más libertad de movimiento o grados de libertad. Por definición de la ISO, de la Organización de Estándares Internacionales, un robot industrial tiene más de 3 ejes. La mayoría tiene entre 3 y 6 ejes. Entonces, por ejemplo, este caso, ¿dónde vemos los ejes? Bueno, aquí se ven marcadas en estas flechas que tratan de representar el movimiento. Y en este caso vemos que tiene uno, que en esa parte es la barriga del brazo, tiene otro que es el giro del hombro, porque normalmente esto se ve representado como si fuera un brazo humano. Aquí la parte de la extensión del codo, aquí tiene el brazo, en este caso la desviación para moverlo de izquierda a derecha, por decirlo así, si estamos viendo como esta derecha y esta izquierda, para arriba y abajo, en este caso igual lo que es como la mano específicamente, o la muñeca, y después el giro, que tiene el caso ya en el punto final, donde tiene la opción de dar vueltas. Entonces, si contamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 ejes. Entonces, para hacer un robot industrial, tiene que tener entre 3 y 6 ejes. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? No, todo bien, gracias. Ok, perfecto. Entonces, profesor, eso es directamente, disculpa, sí, es directamente se refiere a algo que está estacionario. puede ser un robot que no sea estacionario, pero igual se puede clasificar por el número de ejes. Ok. En otras palabras, estas clasificaciones no son exclusivas. O sea, no es que si yo clasifico un robot en esto, no puedo meterlo tampoco en las otras dos o en las otras tres, sino que pueden haber diferentes clasificaciones y entre ellas se pueden quedar. Lo normal o muy común es que si nosotros vamos a clasificar robots como este tipo, el tipo brazo, entonces yo puedo clasificarlos por la cantidad de ejes que tengo. Y los puedo clasificar si también son estacionarios o otros que son móviles. No necesariamente que sea un tipo de clasificación excluye las otras. Perfecto. Listo. Otra de las clasificaciones es por el tipo de movimiento. Si es un movimiento lineal o un movimiento rotacional. ¿De qué depende si seleccionamos un tipo de robot o otro tipo? Va a depender mucho de la aplicación. Ahorita vamos a ver algunos casos donde se utiliza más uno y donde se utiliza más otro tipo. Pero entonces, en este caso podemos clasificarlo en lineal, que en este caso el robot se mueve hacia izquierda y derecha, digamos, o hacia adelante y atrás. Si lo podemos ver así, o XY, y prácticamente en un plano, si fuera este X y este Y, entonces se puede mover en Y o se puede mover en X. Pero en este caso es movimiento completamente lineal. No puedo hacer un movimiento rotacional. Este sí. Este, como tiene diferentes ejes, yo puedo hacer un movimiento rotacional en los 360 grados si fuera necesario. Ahorita vamos a ver también un área que se llama área de trabajo del robot, que se especifica o depende mucho del tipo de movimiento que tenga el robot. Y la última clasificación que mencionamos fue de servo y no servo. Este término de servo es muy común
se utiliza en la parte de sistemas que tienen servomotores. Y cuando hablamos de un servomotor, va asociado a un driver o un servodriver, que probablemente se conoce con ese nombre. ¿Qué es eso? Eso es un motor que, además de ser un motor muy robusto y un motor específicamente diseñado para tener movimientos muy precisos, tiene su propio sistema de control, ya sea que tiene interno o tiene externo, un driver, normalmente es externo, tiene un driver o un variador de frecuencia, pero específicamente diseñado para este tipo de actuadores. No es un variador de frecuencia como los que normalmente hemos trabajado en el curso, sino que ya es un equipo especial, diseñado para servo drivers, o sea, servomotores. Normalmente son sistemas que tienen un tamaño pequeño, son muy caros, son muy precisos, tienen un alto torque, porque se utilizan para aplicaciones normalmente de control de movimiento, como en este caso de robots. Y los no servo no tienen un sistema de retroalimentación como este, no tienen un sistema, un driver, que les da una alta precisión de la posición, sino que son sistemas abiertos donde la posición no es tan crítica, no requiero tanta precisión, entonces no requiero un robot de servo o servo actuado, sino que requiero algo no servo porque no requiere tanta precisión. En el caso de los robots industriales, como los que hemos visto de momento, esos todos son servo controlados. Tienen su control, en este caso por aquí se ve, tienen su retroalimentación, que normalmente su retroalimentación se hace a través de un elemento que se llama resolver. Tal vez ustedes han escuchado el término encoder, que se utiliza en motores comunes para lo que es la conexión a un variador de frecuencia y tener una retroalimentación de la velocidad del motor. Pero en el caso de los servos, no se utiliza un encoder, sino que se utiliza un resolver, que es algo que da mayor precisión sobre la posición del eje. Y también algunos tienen no solamente un resolver, sino que también tienen otro elemento que se llama tacómetro, que también nos sirve para lo que es ver la velocidad del motor. Ok, eso serían las clasificaciones. Y en el caso de los tipos de servo robots, vamos a encontrar específicamente estos de acá. Uno que se llama tipo Gandry, otro que es cartesiano, que es el que vimos ya antes también, que se coloca como tipo movimiento lineal, el escara, el delta y el articulado. Y en este caso, este es el que normalmente vamos a encontrarnos en las industrias, el articulado, o el tipo brazo, que le llaman popularmente, pero también podemos encontrarnos en diferentes aplicaciones uno de estos. ¿En cuáles específicamente vamos a utilizar el gantry o el cartesiano o el delta? Bueno, eso va a depender de la aplicación. Hay más eficiencia en un tipo que en otro dependiendo de lo que queramos o requiera el proceso. Entonces, los articulados son lo más similares a un brazo humano, que típicamente encontramos en las industrias automovilísticas o de líneas de ensamblaje de diferentes tipos de maquinaria y productos, y son muy versátiles. Tienen una gran cantidad de movimiento, por lo cual yo puedo programar con mayor facilidad movimientos un poco más complejos. Y eso ustedes lo van a poder ver en el video que les coloqué ahí en el campus, las capacidades que tienen este tipo de dispositivos. Los cartesianos, pues igual como el nombre se dice, solo se pueden mover en un plano, entonces en X y en Y y también en Z, y normalmente son utilizados para bandas transportadoras para colocar o armar piezas, porque no requiere una gran cantidad de movimientos, sino solamente ya sea en X o en Y o en Z, o de los tres, pero no requiere una gran cantidad de libertad. Obviamente son más económicos un robot de este tipo que uno de tipo articulado. El gantry normalmente son robots cartesianos, pero normalmente se utilizan para mover cargas. Este es un ejemplo muy de juguete, por decirlo así, porque es algo pequeño, pero este tipo de robot se utiliza mucho en los puertos para cargar lo que son contenedores. Y en puertos muy avanzados, prácticamente muchos de estos tipos grúa son completamente autónomos. No hay nadie que los controle, sino que ellos están trabajando de forma independiente.
de forma autónoma. El SCADA son muy utilizados en aplicaciones donde se requiere mucha precisión, como por ejemplo en la fabricación de celulares o relojes, porque esto lo que busca no solamente es que tenga, porque no tiene tampoco muchos grados de libertad, vean que prácticamente se mueve en esta dirección, en esta aquí tiene otro eje, después aquí tengo otro, pero es por arriba abajo, y puedo tener uno a nivel interno para que se desplace o rote. Pero en este caso no tengo tantos grados de libertad, no tengo tanta libertad como el articulado, pero sí tengo mucha precisión. Por lo que busca es tener mucha precisión, y para eso se utilizan por la fabricación de celulares, que requiere muchísima precisión de movimiento, así como también la parte de relojes. El Delta también a veces se le conoce como como robot pick and place o robot tipo araña, que es algo que se utiliza mucho igual para la parte de piezas, pero más que todo para lo que son piezas muy livianas y muy pequeñas, porque no puede levantar mucho peso. Prácticamente es para fabricación de tarjetas o de celulares, ya sea tarjetas de computadoras, etc. Y también para la parte farmacéutica. Entonces, son elementos que únicamente vean que están anclados a un punto en el momento del techo, y por acá van subiendo piezas, y él lo que va agarrando es colocándolas tomándolas y colocándolas en un específico punto. Entonces, por eso se le conoce como pick de recoger y place de colocar. Ok, entonces ahí estamos con los clasificación. Ahora vamos a ver las partes o los componentes del robot. Normalmente el robot está compuesto por diferentes elementos. Está el manipulador, es todo el elemento, como esta parte de acá. Está el elemento final, que es este punto, que ya sea que es una tenaza, o es un cautín, o es la parte de una prensa, en sí, el elemento final. Está el controlador, que es este que está acá, normalmente está cerca del robot, o interno, dependiendo de si es móvil o no. Están los variadores, en este caso los drives, que normalmente están igual aquí externo. En algunos casos está interno al robot, dependiendo del tipo. Después tenemos los dispositivos de programación offline, en este caso que no requieren que el equipo esté conectado, sino que cuando el equipo está apagado yo lo puedo conectar, o está fuera de servicio, entonces yo llego y lo conecto, y en ese momento lo puedo programar. Está el Teach Pendant, que es el control. Normalmente si está conectado, puede ser inalámbrico o conectado al controlador, el cual me sirve para programar el robot tanto en línea como fuera de línea. Yo también igual puedo arrancarlo, puedo detenerlo, puedo hacer que cambie rutina a través de este elemento. Los servomotores, esos están internos al robot y son los que me permiten hacer todos los movimientos. También tenemos los encoders, que están internos, están acoplados al servo, y son los que me permiten, normalmente son el resolvers, que me permiten leer la posición exacta de cada uno de los servomotores. Y por último tengo los sensores de posición de home, o de posición cero, o posición inicial, que son ciertos sensores ubicados en cada uno de los ejes, en cada uno de los puntos de los servo drivers, para guiar al dispositivo y que sepa en la posición cero. Entonces, cuando yo le doy home position, ellos se van a buscar esos puntos y se van a ubicar en la posición de home, la posición de cero. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora, jóvenes? Todo claro, profe. Ok, perfecto. Ok. Entonces, por aquí estamos. Vamos a otra página. La programación del robot. Esto es algo que muchas veces nosotros pensamos que es algo muy complejo, pero en realidad es algo muy sencillo, o relativamente sencillo. Lo que es complicado en los robots es fabricarlos, y es el diseño de robots, porque eso sí lleva mucha física, lleva mucha electrónica, lleva mucha programación, pero cuando trabajamos con un robot ya construido, la programación
es relativamente sencilla. ¿Cómo programamos un robot? Normalmente se hace programando o memorizando posiciones. Y después, entonces simplemente le damos que corra la secuencia. Aquí se ve un ejemplo. Yo le estoy dando aquí un ejemplo, un program file, que es el programa de que va a ejecutar el brazo o el robot articulado, y le estoy diciendo que se mueva a diferentes puntos. ¿Dónde están esos puntos ubicados? Bueno, yo previamente el robot, ya sea con el control, que se llama el Teach Pendant, yo lo fui ubicando a diferentes puntos y le dije, ok, cuando está ahí, esa es la que yo ocupo, le doy guardar. Entonces, esos puntos son estos que están aquí. Cada uno tiene una coordenada. Cada coordenada está asociada a un eje o a una posición del servo driver. Entonces ustedes por eso ven estos números de aquí, que esos números para nosotros no tienen mucho sentido, pero para el variador y para el servo driver como tal, le indican una posición exacta del rotor. Entonces, de esa manera, cuando yo voy al punto 1, el eje 1 sabe que tiene que estar en esa posición, el eje 2 sabe que tiene que estar en esta posición, el 3 en esta, el 4 en este, el 5 en este. Y eso representa una posición en este espacio específico. Entonces yo puedo ir programando los diferentes puntos y después nada más en el programa le digo, muévase a tal punto, muévase a tal punto, muévase a tal punto, muévase a tal punto. Entonces él va a ejecutar esa secuencia y si yo la enciclo, y lo va a ejecutar siempre una y otra vez. ¿Que puedo colocar ciertas condiciones? Sí, puedo colocarlo que si detecta un objeto, inicie la secuencia. Que si no lo detecta, que no la inicie. Lo básico. Pero normalmente es un programa así de sencillo. No sé si hay dudas con esa parte. No, profe, mi parte está claro. Ok. Importante o consulta. ¿Pensaban ustedes que era así de sencillo programar un robot? ¿O pensaban que era muy complicado? Sí, la verdad pensé que era bien complicado. Jay, yo también, profesor, pensé que era bastante complicado. Ok, perfecto. Y con el simulador que vamos a trabajar la próxima semana, ustedes van a jugar con eso, van a hacer una práctica y van a ver que no es nada del otro mundo, que incluso es hasta más fácil que programar un PLC. Profesor, otra consulta. ¿Ese ¿Sí? simulador se puede trabajar con ya a nivel físico también? ¿O es solo de programa? El programa, sí, se puede traer a nivel físico, pero el kit se había dañado hace un par de años. Era solo uno, pero igual le presentaba algunos problemas, ya por el uso que tenía, entonces ya algunos cables, porque funcionaba con cables, ya estaban no con la misma tensión, entonces no era muy bueno, no estaba en muy buenas condiciones. Entonces sí se implementaba en la vida real, por decirlo así. Sí, correcto. Sí, sí, se implementaba, la verdad. Perfecto. Perfecto. Ok, entonces, siguiendo por acá, el Teach Pendant, que es este control, puede cambiar un poco de diferentes fabricantes, pero normalmente es algo parecido. Lo que tengo aquí es que nos permite mover al robot, hacer un jog, hacer como un salto, un paso, así como programarlo. Yo lo puedo ir moviendo con los diferentes, vean que aquí aparecen ciertas flechas, donde yo lo puedo ir moviendo a la ubicación que yo deseo, y después ahí ya le puedo dar que guarde esa posición. Y al final puedo ir haciendo el programa también, ya sea que lo haga con el Teach Pendant o lo haga con el software que nos da el fabricante, para nosotros hacerle la secuencia. ¿Qué es lo que normalmente tiene este Teach Pendant? Lo que tiene es el display, que es un LCD, tiene un botón de paro de emergencia, que hay que tener cuidado, porque si se presiona, se detiene todo en ese instante, y eso puede tener algún efecto si estamos trabajando con algún equipo delicado, puede dañarlo porque se detiene de forma inmediata, entonces genera una inercia bastante fuerte que podría dañar algo delicado. Tiene un keypad, que es esto que está acá, todos estos botones, y tiene el housing, que es el cobertor este que está externo. Volviendo a los ejes, normalmente los ejes de un robot articulado se les conoce de forma similar a lo que es un brazo humano. Entonces, nosotros tenemos la base, que es esta parte de aquí, que está colocada pues, ya sea al piso o a la pared o al techo. Tenemos lo que es el hombro,
que en esta parte de acá, que igual vean que representa como el hombro de nuestro brazo. Tenemos el barrido del brazo. Obviamente nosotros no tenemos algo exactamente igual, pero digamos que se asemeja a la forma en que nosotros podemos mover nuestro brazo que está pegado al torso. Después tenemos aquí lo que es el codo, nuestro antebrazo, que probablemente se le conoce como brazo. Después tenemos la muñeca, que tiene un movimiento de desviación y de elevación. Y después simplemente el del giro. La muñeca es la que tiene 3 movimientos. ¿Por qué ocupamos que la muñeca tenga muchos movimientos? Porque normalmente aquí va a estar la herramienta. Y la herramienta, ya sea una cautín para soldar, ya sea alguna pinza, ya sea algún elemento succionador, es el que va a realizar un trabajo más delicado, más fino, más preciso, y por eso ocupamos que tenga mayores libertades de movimiento. Otro concepto también importante en la robótica es el área de trabajo. El área de trabajo, al fin y al cabo, es el área o los puntos o el volumen en donde puedo alcanzar un punto específico como el robot. Entonces, todo esto que está aquí marcado en línea punteada es donde mi punto, acá donde voy a colocar mi herramienta, puede llegar el robot. Fuera de esta área, él no puede llegar. Entonces, aquí vemos ejemplos como el de Cartesiana, que es prácticamente un cubo. En el caso del brazo o el robot articulado, puedo alcanzar una semiesfera, todas esas direcciones, porque igual él gira en su base y todos los demás puntos que vimos. Y en el caso del Escara, vean que él tiene ciertas limitaciones. En esta parte de aquí no puede llegar. Entonces, esto es algo importante a la hora de comprar un robot. Yo tengo que saber cuál va a ser mi área de trabajo. Si yo voy a trabajar, ocupo que en algún momento la posición final esté aquí, entonces ya el Escara no me va a funcionar. Podría ser que tenga que ir como un cartesiano. Pero recordemos que también depende mucho de la aplicación. Si requiere una alta precisión, entonces puede ser que entonces requiera que algún movimiento de la estructura o de la banda para que ya este pueda cumplir con la función. En sí, no solamente es comprar siempre depende de la aplicación, puede ser que este me sea más rentable que porque recordemos que tiene muchísimos ejes, entre más ejes, más servos, más resolver, más drivers, más caro. Solamente puede que tenga 3 y con eso me es suficiente. Entonces, va a depender de la aplicación. Pero siempre hay que tener en consideración el área de trabajo que me puede abarcar ese robot. El endpoint o la herramienta, en la mayoría de robots ocupan una herramienta en la cual se coloca el punto final o el endpoint. Estos pueden ser una pinza, puede ser un cautín, puede ser un succionador, puede ser un electrodo, etc. Esta herramienta se convierte en parte del robot y se debe configurar en la programación. ¿Por qué se debe configurar? Porque yo tengo que indicarle al robot qué es lo que tiene en su mano, por decirlo en forma coloquial. Si tiene un cautín, si tiene un taladro, si tiene un succionador, porque él tiene que saber qué es lo que tiene para que sus movimientos sean precisos. Yo le puedo decir que tiene un taladro y si le pongo un taladro tengo que indicarle cuáles son las dimensiones de ese taladro. Si por alguna razón me equivoco y le digo que tiene es más largo de lo que realmente es, obviamente la función no me la va a ejecutar de la forma correcta. Entonces es algo que hay que considerar siempre el elemento final. Aquí yo lo pongo en inglés porque normalmente ustedes se van a encontrar la documentación y muchas de las referencias en inglés. Entonces, estos son como los movimientos, en este caso el codo, el hombro, le dicen la cintura, o waist, que es como la parte de la base, el roll, que es como el giro, y el pitch, que es como la pinza, como el movimiento de apertura y cierre de la pinza. Entonces, estos son nombres comunes que se les da, que vamos a encontrar en la literatura, porque normalmente están en inglés. ¿Qué pasa cuando yo tengo un robot que es como este estacionario, pero requiero moverlo o desplazarlo en un eje, ya sea en eje X o en eje Y?
Entonces, lo que hacemos es colocar un eje transversal. No ponemos dos robots, sino que ponemos un eje. Y eso nos va a facilitar, o más bien nos va a disminuir los costos, que de haber comprado dos robots, y también nos va a representar una mayor facilidad a la hora de implementar el movimiento. Porque si tuviera que tener dos robots, me ocuparía que tome el artículo o haga lo que tenga que hacer, lo coloque en cierto punto y el otro robot lo tome y lo ponga en otro punto. En cambio, con este eje transversal, que es una opción que normalmente los fabricantes venden, yo puedo hacer que el robot se me desplace en una dirección. Entonces, eso me facilita de cierta forma y me evita un sobrecosto. Otro aspecto importante que muchas veces no consideramos es la seguridad. Cuando nosotros vemos un brazo robot, un brazo robótico, un brazo articulado, un robot articulado, o cualquier robot en general, nosotros pensamos que es un elemento que es seguro, pero en realidad, si está mal configurado o alguien hace algo incorrecto en un momento, ese robot nos puede golpear o puede golpear a una persona. Y eso puede ser un golpe mortal, porque estos elementos tienen la capacidad de moverse a altas velocidades, lo que genera una fuerza muy alta y que puede producir una herida grave. En ese caso, normalmente lo que se hace es que cuando el robot está en funcionamiento, se utilizan ciertos elementos de seguridad externos para que en caso de que se pasen o se interrumpan en este caso, el robot se detenga de forma segura y evite que cualquier momento el robot responda de forma abrupta y pueda golpear a una persona. Recordemos que ese robot puede estar estacionario, puede estar quieto esperando que llegue algún elemento, y en el momento en que llega, él empieza a moverse. Y ese movimiento puede ser muy brusco, y si nosotros estamos mal ubicados, nos puede golpear. En cambio, si yo tengo esta barrera óptica, en el momento en que alguien ingresa, él se va a detener y no va a reiniciar hasta que ya no tenga ninguna obstrucción. Otra opción también son con este tipo de barreras, donde aquí siempre tengo una advertencia, tengo una línea marcada externa y tengo un sensor acá que cuando este portón se abre, igual y el robot inmediatamente se va a detener. Otra medida de seguridad es que cuando estamos manipulando el Teach Pendant, normalmente hay unos botones que están en la parte de abajo, en la parte de atrás del control, que en caso de que la persona los suelte, entonces él se va a detener. ¿Por qué eso? Porque lo que quiere evitar es que cualquier persona pueda manipularlo y que otra esté al interno. Entonces, para medida de seguridad, normalmente solo trabaja una persona cerca del robot y la persona que tiene ese control es la que está con el mismo, y solamente si se presiona este botón puede empezar a mover al robot. Antes no. Y la posición de home, que antes mencionaba, casi todos los robots tienen una posición configurada de fábrica, la cual se le reconoce como home. Este es el punto cero o de referencia. Es como cuando nosotros hablamos de un plano cartesiano de X y Z y ponemos el punto cero. Esa es la posición home. Si nosotros nos movemos, nos desplazamos, entonces sabemos siempre cuánto nos estamos desplazando desde el punto de referencia. Y ese es nuestro punto cero, el cual todos los resolver o encoder del robot van a dar 0. Entonces, si yo le doy al control aquí que me vaya a la posición de home, lo que va a hacer es que todos los encoders, todos los servo drivers, van a ir a buscar esa posición de 0. Cuando la encuentren, ahí se van a detener y eso me va a dar la posición de home. Ok, jóvenes, esa es la introducción que quería presentarles el día de hoy. No sé si hay alguna duda o consulta adicional. Profe, una consulta, pero no es referente al tema. ¿Qué pasaría, profe? Por ejemplo, es que miren que me están contando un problema de una máquina, un CPU, si no me equivoco, que tienen conectado especialmente un circuito ramal conectado a un breaker.
pero el breaker se dispara. La, el módulo es la maquinaria consume 7.5 amperios y utilizan un cable calibre número 12 que aguanta una amperiosidad de 25 amperios. ¿Qué puede ser eso, profe? ¿Será que la amperiosidad es demasiado alta para la corriente que circula por ese circuito? Bueno, es que yo no soy experto en la parte de eléctrica, ¿verdad? Pero ahí lo que podrían hacer es medir para ver si es que en algún punto se está sobrepasando o se está dando un pico de corriente y se dispara por esa razón. Pero sí se ocuparía más información, más datos. Claro, profe, entiendo. Muchas gracias. Ok, me gusta. ¿Alguna consulta adicional? Profe, mi consulta sí es respecto al tema. Ese tema en sí va a llegar lo que vamos a la siguiente clase, porque esta es la introducción. ¿Viene a terminar en el examen? Sí, viene la teoría, como los conceptos y clasificaciones, cosas así. Perfecto. Si no, ya yo era para ver más videos. Okay. De igual forma, este software que vamos a utilizar para programar los robots, ¿vamos a tener que hacer algún ejemplo en el examen o simplemente va a ser teórico? No, sí, normalmente hacen un ejercicio en el examen. Ok, listo. Ok, entonces, con esas dudas, no sé si hay otra más. Ok, ¿todos vieron el video de IoT? No sé si hay alguna consulta con respecto a eso. No, pero yo no tengo consultas sobre el video, todo estuvo muy claro. Ok, perfecto. Entonces, Profe, yo tenía consulta, pero con la tarea. Bueno, con la tarea también. ok, ¿cuál sería? Profe, eso fue lo que mencionaste como lo de la clase pasada, que para la tecnología 5G lo que hacía era ampliar un ancho de banda, pero porque había un mayor campo magnético, algo así, o una mayor radiofrecuencia. Una mayor frecuencia, sí. Sí, exacto. Ok. Pero en la tarea no hablaba sobre 5G, era sobre las... No, pero es que como necesitas ver el video también para responder la tarea, también es. Ok. Entonces, recuerden ahorita, si no hay más dudas, revisar lo que es este video. Es un video corto, pero muy interesante de las capacidades que tienen los robots industriales. Y también ver la ficha técnica. Es un manual de muchísimas páginas, no es que se lo van a leer, pero sí péguenle una ojeada para que vean todos los accesorios y todas las características que podemos seleccionar a la hora de escoger un robot. Específicamente este es de la marca, si mal no recuerdo, Yamaha, creo que era. Hay muchos fabricantes hoy en día de lo que son robots, pero hay ciertos fabricantes que son los que se mencionan en el video que han destacado un poco más. Entre estos, esta marca alemana, que se llama el nombre, era con Yusa. Bueno, ahorita se me da el nombre, pero ahí lo van a ver en el video. Kuka, creo que es Kuka, sí. Ahí lo van a ver en el video que son muy capaces para diferentes tipos de aplicaciones. Lástima que con la virtualidad no podemos hacer una visita. Nos hubiera dado chance, si nos hubiera dado chance María, de ir a Facasa y ver el robot que tienen ahí en embalaje, creo que es. Pero sí hubiera sido algo interesante para poder verlo. Yo creo que sí se podría, profe. Podríamos coordinar. ¿Hacer la visita? Sí, yo creo que se puede coordinar sin problema. Ah, qué interesante. Entonces, si hay varios interesados, ahí me escriben por WhatsApp y veamos con María la posibilidad de hacer la visita y conocer un robot a primera mano.
Sí, ahí pues aplicamos todos los protocolos. Yo le puedo consultar a la gerencia y con gusto los puedo recibir. Perfecto. Muchísimas gracias, María. Con gusto. Jóvenes, entonces, bueno, esto yo habrá mucho encargarse. Quedaremos hasta acá. Que tengan buena noche y quedo pendiente de cualquier consulta adicional. Y la otra semana yo les paso igual activo para que puedan descargar, probablemente un día antes o incluso hasta ahorita les puedo dar para que empiecen a descargar el software para que ya lo tengan listo y sea más rápido la práctica de la próxima semana. ¿Usted sube un video de la instalación, profe? No, la instalación la hacemos nosotros porque sí es un proceso ahí medio complicado. Entonces yo lo voy mostrando y después ustedes lo hacen y hacen la práctica. Ok, sí, porque yo ya lo descargué porque ahí salió antes y yo pensé que ya era fijo. Ah, ok. Sí, pero no, todo no lo instales porque sí es un proceso ahí que hay que hacer para que funcione todo bien. Ok. Profe, Sí. una preguntita. ¿El TIA portal se va a ocupar de aquí en adelante? No, hasta el examen. Ah, ok, listo.